tardes físico valorado por las anteriores semanas, ¿no? Ahora vamos a hacer el tema de planilla de sueldos y salarios. Bien, tenemos acá en pantalla una planilla, como ejemplo, lo que corresponde al mes de junio. Son 21 columnas más o menos lo que tiene, lo que va planificando el Ministerio de Trabajo. Y entonces sobre este tema es lo que vamos a ir trabajando al respecto. Entonces vamos a hablar de lo que es planilla de sueldos y salarios y vamos a ir con la participación de los compañeros. Cristina Quispe, habilita tu micrófono y cámara. Dice, buenas noches. Bien, Cristina, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes hablar sobre las planillas de sueldos y salarios? A ver, las planillas y sueldos y salarios. ¿Qué es una obligación de la empresa presentar cada mes las planillas de sus empleados? Ya. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad dada a conocer al Ministerio de Trabajo, AFPs, Caja, de cuántos empleados tengo en planta. Ya, por eso está bien. Pero el objetivo principal de la planilla de sueldos y salarios, ¿qué va a ser? El objetivo ¿Qué principal. se hace, digamos, en la empresa con las planillas? ¿Qué se hace a los empleados? Con la planilla, bueno, a mí cuando yo estaba en la empresa trabajando me pagaban y me hacían firmar. Después, Ya, entonces va a servir para la remuneración, ¿no ve? Es el remuneración. pago del trabajo que tú realizas. Pero ese es el objetivo principal, ¿no? La remuneración. Vamos a tener como objetivo principal la remuneración del trabajo que se realiza, ¿no? Que realizan los diferentes trabajadores en la empresa. Pues ya tenemos acá el objetivo principal. Bien, vamos también con otra persona. Vamos a ir trabajando. Cristian Alejandro Magnes Rojas. Micrófono y cámara. Cristian Alejandro Magnes Rojas. Licenciado, acabo de llegar. ¿En qué están? Perdón. ¿Qué pasa? Pues hemos empezado las clases a las 7:12. Sí, Ya, estamos hablando sobre planillas de sueldos y salarios.
¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? ¿Qué sabes sobre el tema de planillas de sueldos y salarios? Son los pagos, las remuneraciones que se dan a los empleados por el trabajo que realizan. Ya, eso está aquí escrito, ¿no ve? La remuneración. Sí. ¿Qué más sabes al respecto? A ver, que cuando están en esas planillas, creo que tienen que hacer aportes, ¿no? Claro, Aportes. van a ser parte de los reportes de laborales. Genera mucha información la planilla de sueldos y salarios. Sí. ¿Qué más os puedes decir al respecto? ¿Bajo qué norma está reglamentada esta planilla de sueldos y salarios? Desconozco, licenciado, bajo qué norma está. El año pasado estabas en primero, ¿no ve? Has pasado El año pasado. ya, pero igual, el año pasado has pasado con el licenciado Edgar Gutiérrez ¿Cuál? Farfán, una Sí, materia sí, me que se acuerdo llama de. legislación laboral. Ajá. ¿Has visto qué ley regula todo lo que es la planilla de sueldos y salarios? Ley 843. No recuerdo. Caray, ¿cómo has pasado a segundo? Tengo becas completas con comedor más para primero. Voy a mandar a primero becados. Si estamos hablando de laboral, la ley que le va a regular va a ser la Ley General del Trabajo. ¿Sí o no? Sí, Esa ley es la que regula. sí. Va a regular todo lo que se refiere a esta actividad, ¿no? Ujú. Va a regular eso. La forma de remuneración, los descuentos de ley, etc. Ya. Bien, mientras te vas acomodando, quisiéramos ir con otras personas también trabajando. Bien, gracias, licenciado. Gabriela Cuarite Tumiri. Gabriela Cuarite Tumiri. Ya. Nada, ¿dónde estás? Ahora sí. ¿Qué más nos puedes hablar, comentar sobre la planilla de sueldos? Están leyendo, no están repasando lo que han visto el año pasado. Puede tener que reportar a sus docentes del año pasado de primero para que los vuelvan a becar a primero. Kaina Emma Mamani Lanoca. Kaina Emma Mamani Lanoca. Habilite su micrófono y su cámara. Ya, no está la persona, entonces vamos a poner, abandonó la clase y le vamos a sacar del grupo, ya no va a poder ingresar. Buenas noches, licenciado. ¿Será que tal vez le puedo aportar algo? Sí, cachito, pero le advertimos a Kaina Mamani Ya. Lanoca. Ahora sí, Los aportes ¿de cuál es tu aporte? directamente en la planilla de sueldos y salarios, licenciado, sería, en relación a los aportes, estaría registrado lo que es los aportes patronales, ¿no? Y en otra planilla que vamos a elaborar después serían los aportes laborales directamente
de cada Casi empleado. te felicito, oye, casi te felicito, pero es al revés. Ah, Los aportes laborales van a estar inmersos en la planilla. ah, perdón, ¿Ya? entonces. Y los patronales los vamos a ver en otro tipo de planilla. Al revés, licenciado, al A revés. veces era así. Al El revés. zapato izquierdo te has puesto al derecho y el derecho al izquierdo. Ya, pero más o menos estaba sospechando la idea. Ya tenemos la idea, ¿no ve? Entonces, respecto a eso. Gracias por tu participación. Vamos a ir también con otra persona que nos vayan aportando. Perfecto, gracias, licenciado. Lisette Chávez. A ver, acá tengo tres chats. ¿Qué dice? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo es? Lisette, ¿qué más nos puedes aportar sobre la planilla de sueldos y salarios? A ver, podría aumentar también con su concepto, licenciado. Claro. ¿Podría definirlo la planilla de sueldos y salarios? Que es un documento que expone información periódica mensualmente en términos de unidades monetarias relativos al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales, otros beneficios. Entre otros beneficios veríamos pagos de primas, ¿Pago de prima? descuentos, ¿qué más? Horas extras, horas nocturnas. Ya, es va a ser el componente de las distintas columnas que tiene la planilla. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero Sí. la parte hay que ver que las primas es otro tratamiento, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta las primas, porque las primas es una participación de las utilidades de la empresa. No sabemos si cada mes si tiene utilidad o no tiene utilidad la empresa. La prima se paga anualmente, una vez presentada los estados financieros auditados, Si es que hubiera ganancia. y recién se da como un sueldo o como un salario a los trabajadores de la empresa, en este caso de empresas productivas. Entonces, esa parte de las primas no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, vamos a decir que las planillas de sueldos y salarios es un documento expresado en unidades monetarias que sirve para la remuneración periódica de trabajo de la labor de nuestros trabajadores, ¿no? Listo, ya tenemos. Los dependientes de una empresa, ¿no? Dependientes, trabajadores, empleados, lo vamos a tomar desde cualquier punto de vista, algo que sea sinónimo de dependencia, de una relación obrero-patronal o de una relación contractual, ¿no? Bien, gracias, Lisset. Y la ley que regula es el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque una vez realizando esta planilla de sueldo, una copia mandamos al Ministerio de Trabajo para, por si acaso hay algún reclamo o algo, ¿no? Entonces su constancia también de pagos que se ha realizado. Acá estoy colocando el Ministerio de Trabajo por debajo de la Ley General de Trabajo. La Ley General de Trabajo es el documento, es la ley que va a regular todo esto. ¿Quién hace cumplir esa ley? El Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso un nivel más abajo estoy colocándole porque el Ministerio de Trabajo no regula. Puedes reglamentar esta Ley General de Trabajo, pero la ley es superior al Ministerio de Trabajo. Gracias, Lisset. Vamos a ir con otra persona también. Bueno, dicen gracias. Lucía Mariana Cocarico Flores. Presente, licenciado. Hola, Lucía. ¿Qué más puedes aportar a lo que estamos trabajando, lo que es planilla de sueldos y salarios? Has apagado tu micrófono. No te voy a escuchar lo que hablas. Que se genera cada mes, como es mi compañera, que a ver, ya no se me fue no, licenciado.
licenciado, no me acuerdo, se me fue, perdón, lo siento. Ya. ¿Y en qué primero estabas, Lucía, el año pasado? En el B, me cambié. ¿En el primero B? Ya. Sí. Vamos a ir tomando en cuenta. Bien. Mayra Flores Oporto. Mayra, Buenas noches. ¿qué nos vas a aportar respecto a las planes de sueldos y salarios? Ay. La preparación de la planilla de sueldos y salarios. Ya preparamos la Y la información, sí, ya. información específica Muy bien, hasta la y información. ordenada. Ya. Esa información ¿para qué va a servir? ¿Cuál va a ser su finalidad de la información que vamos a generar con la planilla de sueldos y salarios? De tener los datos Ya. Vamos a tener los datos. ¿Para qué? para poder contabilizar la planilla. A ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué te pones zapato? Me pongo para ponerme el zapato, así me estás diciendo. Te pones el zapato es para cubrir tus pies y puedas caminar cómodamente, ¿no? Esa es la finalidad Sí. de colocarse un zapato. Entonces, ahora generamos información. ¿Para qué sirve esa información? Mm, Bien, las para contar con la recomendaciones. información. Ya. Gracias, Mayra. Ya dicen. Bien, la recomendación para todos los que están atendiendo. Tienen que repasar, tienen que leer al respecto. El año pasado estamos en primero, ahora solamente estamos recordando lo que se ha trabajado en primero. La mayor parte son del primero D, que han sido mis alumnos. Y hemos trabajado por el mes de octubre y entrando a noviembre planillas de sueldos y salarios. Nos hemos dado el trabajo, la molestia de trabajar detalladamente. ¿Sí? Ahora que se hayan faltado, se conecten o entren tarde, como ahorita la señorita Méndez acaba de entrar hace un minuto, ya vamos a acabar el periodo, es perjuicio para ustedes. Si van a ir a una entrevista laboral y decir, señorita, ¿cómo va a preparar la planilla de sueldos y salarios? Ahí plop, ¿no? Pero ya usted en segundo o en tercero ya debe saber de qué instituto es. Van a hacer quedar mal a la institución y van a quedar mal como personas. Entonces, sí o sí tienen que repasar. Y si no han pasado clases, ese entonces, por cualquier motivos laborales, motivos de salud, tienen la obligación moral y material de agarrar cualquier libro de contabilidad y buscar qué es planilla de sueldos y salarios. En internet, en vez de estar viendo memes, entren, busquen planilla de sueldos y salarios en Bolivia. Tal, un montón de información. Vayan leyendo, vayan viendo qué es lo que se tiene que hacer, para qué sirve. Bien, decíamos que la planilla de sueldos y salarios es una información que va a servir para remunerar la labor de los trabajadores o dependientes de la empresa.
está expresada en unidades monetarias. Cuando hablamos de esta información, vamos a llegar a un total ganado. ¿Sí? Y esta parte del total ganado es clave. ¿Por qué es clave? Porque este total ganado tiene que generarse al generarse el total ganado, vamos a remunerar. 1. Vamos a colocar flechita aquí. Esta flecha me siento negar. Va a servir para remunerar 1 y también para generar el cálculo de los aportes patronales. Por una parte. Por otra parte, va a generar también la planilla tributaria. ¿Sí? Vean qué importante va a ser el generar la información, esta información de la planilla y su importancia de encontrar un total ganado, el correcto. Porque si encontramos un total ganado incorrecto, no va a servir esa información, va a ser de que se distorsione la información. Entonces, importante generar esta información con un total ganado para la cancelación de las remuneraciones, el cálculo de los aportes tanto patronales y laborales, como también la generación de la información de la planilla tributaria. Vean que no es un trabajo sencillito el que se va a realizar, sino que vamos a tener un trabajo de detalle, no es una cosa compleja, es de detalle. Entonces, vamos a ir a ver la composición de una planilla de sueldos y salarios. Vamos a tener el título, aquí estoy viendo en pequeño porque lo vamos a ver en grande. Planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de junio del 2020. Entonces, tiene que decir cuál es el periodo el cual se está trabajando al elaborar la planilla de sueldos y salarios. Sí, tenemos la planilla de sueldos y salarios. Una primera columna donde va a estar el número de ítems o el número de orden que tiene en la empresa. Luego tenemos una segunda columna, los nombres. Sí, los nombres de los trabajadores. Luego, en la tercera columna, el cargo que van a tener cada persona que está trabajando. En este caso, el gerente, contador, vendedor, limpieza, portero, ya. Cada quien tiene su función dentro de la empresa. Una cuarta columna que es la fecha de ingreso, que es muy importante. Es muy importante porque dependiendo de esta fecha de ingreso se calcula el bono de antigüedad. ¿Sí? Hay una relación estrecha entre la columna 4 y la columna 11 que tenemos al lado. Empecemos a tratar de la 4 a la 10 porque vamos a trabajar una planilla para el área comercial. Ya más o menos por el mes de mayo, junio, vamos a ver ya lo que es mano de obra y vamos a una planilla de sueldos y salarios correspondiente
a una empresa de producción. Este salario básico que está pintado de verde es el salario de contrato con el que ingresas. Y en base a este salario básico se calcula las horas extras de cargo nocturno. Y el bono de antigüedad se calcula de acuerdo al decreto supremo 21060. Se calcula con una tabla que tenemos acá, una tabla en celeste. Por los años de servicio nos da una tabla, ¿no? Ese decreto. De 2 a 4 años el 5%, de 5 a 7 años el 11%, de 8 a 10 años el 18%, de 11 a 14 años el 26%, de 15 a 19 años el 34%, de 20 a 24 años el 42% y de 25 años para adelante el 50%. ¿Cuál es su base de cálculo? 3 salarios mínimos. Entonces, hay que tener, en base a la fecha, hay que tener el salario mínimo, se multiplica por 3 y se tiene una base de cálculo. En base a esa base de cálculo, a cada persona, según los años que tiene, se va calculando el porcentaje y se le va llevando a la planilla de bono de antigüedad, a la columna de bono de antigüedad. Entonces, de acuerdo al tiempo de estadía en la empresa, va a percibir su bono de antigüedad. Las horas extras son el pago a las horas extraordinarias que trabaja el trabajador. O sea, fuera del horario laboral, fuera de las 8 horas laborales. Se calcula en base a este haber básico y hay que encontrar la jornada hora. Y como es extra, se le paga el doble. ¿Sí? En el caso de esta planilla se tiene una cantidad de horas que se le va a retribuir al trabajador por haber hecho esa labor. El recargo nocturno se da a las horas que comprenden de 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ese periodo de tiempo, si se trabaja, perciben lo que es recargo nocturno. Un 30% para los varones y un 40% para las mujeres. Entonces se va trabajando de esa manera. Y luego ya en la columna 14 se encuentra un total ganado, que les decía que es muy importante, porque este total ganado va a generar los descuentos, va a generar el RSIVA y va a generar lo que es el cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. Entonces, importante llegar a ese total ganado, porque eso va a generar la información correspondiente, ¿no? Entonces, de ahí que les decía en el anterior esquema que habíamos hecho, que es muy importante llegar directamente acá. Si calculas en menos tu total ganado, los trabajadores pagarles menos, te vas a hacer lío, ¿no? Con el sindicato se van a quejar al Ministerio del Trabajo que no estás pagando correctamente. Y si le pagas por demás, el trabajador va a estar calladito, ¿no? En cierto momento, cuando hay una auditoría, algo, van a descubrir. ¿Y quién va a hacer cargo de eso? El contador. ¿Tú has pagado por demás 10.000 bolivianos? Bueno, vos vas a tener que poner de tu bolsillo esos 10.000 bolivianos. Entonces es importante por eso llegar a trabajar ese total ganado correctamente. Bien. Va a tener un total ganado también que va a servir para elaborar el cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. Entonces, el trabajo que se va a realizar al hacer una planilla de sueldos y salarios es de detalle, no es un cálculo de matemáticas y terrible, sino simplemente entender la norma que nos da el Ministerio del Trabajo mediante la ley del trabajo y aplicar correctamente.
Ahora, en algunos intervenciones de otros cursos me han dicho, sí, pero yo trabajo de esta manera. No trabajo, voy a mi trabajo, no estoy 8 horas, estoy 10, 12 horas, sí, pero ¿qué dice la ley de trabajo? La jornada laboral es 8 horas, pero a veces en las empresas por motivos de producción o simplemente ya con un chantaje, les hacen quedar 10 horas, 12 horas, ¿no? Es distinto el tratamiento ese. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es aplicar esta ley general del trabajo para elaborar la planilla de sueldos y salarios y nos genere una información correcta. ¿Sí? Es lo que se pretende al elaborar. Y obviamente, nosotros tenemos que trabajar de la manera correcta porque se tienen que presentar las planillas al Ministerio de Trabajo y estas planillas también va a generar, pues va a repercutir en los estados financieros. Somos una empresa comercial, va a ir como gastos de operación, ¿no? Entonces vamos a ver que va a afectar al resultado de la empresa. Si calculo, les decía, en más, voy a tener menos utilidad. ¿Sí? Y si voy a calcular en menos, el trabajador se queja, no sé, pagar multas, etcétera, etcétera. Igual nos va a generar un gasto. Es importante, les reitero, trabajar correctamente para llegar al total ganado. Hay dos personas que han entrado recién en este periodo, el joven Teddy Mendoza y la señorita Naomi. Entonces, ojo, Lice, estamos tomando en cuenta. Lice, Estamos yo tomando estaba en cuenta. con mi celular conectado, ahora estoy entrando desde mi PC, licenciado, yo soy Reinaldo. No, no es Reinaldo, otra persona he dicho. Bien, Yo soy Lice, vamos. estoy entrando con otro usuario. Ah, con otro usuario. Bueno, esa es la situación. Bien. Entonces, vámonos nuevamente a la planilla a seguir analizando la composición de esto, ¿no? Bien. Tenemos en la columna 1, decíamos, el número de ítem o o la cantidad de trabajadores que se tiene en la empresa. En la columna 2 va el nombre y el apellido de los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué es importante colocar el nombre también? Porque voy a saber ahí si es varón o si es mujer. ¿Para qué? Para pagarle su recargo nocturno de acuerdo al porcentaje correspondiente, ¿no? Entonces voy a saber ahí. Es más, en la columna del Ministerio de Trabajo tiene una columnita interna, aquí hay una columna donde dice sexo, ¿no? Hay que poner una B o una M, varón, mujer, ¿no? Para identificar el género de la persona. Bien, luego tenemos en la columna 3 el cargo con el que están trabajando la empresa. Acá tenemos simplemente 6 personas, ¿no? Hay empresas grandes, digamos, Sobose, que tienen casi 5.700 personas, trabajadores, en diferentes secciones y en diferentes reparticiones, ¿no? Lo van dividiendo y luego consolidan esas planillas. Entonces vean que no va a ser un trabajito fácil, ¿no? Entonces, pero hay que saber la aplicación. Porque va a estar, por ejemplo, de una empresa así grande, va a tener una sección administrativa, una sección de producción, una sección de mercadeo, otra sección de servicios, y así, ¿no? Porteros, seguridad, un montón de personas que van a trabajar. Van a tener también diferentes fechas de ingreso, diferentes saberes básicos, y sus bonos de antigüedad van a ser de acuerdo a su fecha de ingreso. Entonces, importante colocar esto, ¿no? Los cargos que ostenta cada trabajador. En la columna 4 les decían que es importante colocar la fecha de ingreso, ¿sí? La fecha de ingreso
de cada trabajador. Fecha de ingreso a la empresa. ¿Sí? Porque eso va a generar el bono de antigüedad. Va a servir como dato para generar la información de bono de antigüedad. ¿Y cómo calculo este bono de antigüedad? Sí, vamos a ver bien. Vamos al bono de antigüedad, aquí abajo tengo. Por ejemplo, esta planilla es del mes de junio. Entonces va a ser nuestra base de calcular el 30 de junio del 2020. Sí, esta es la fecha de elaboración de nuestra planillita. Y hago calculo los años en base a su fecha de ingreso. Fíjense. La fecha de elaboración de la planilla contra la fecha de ingreso. Ahí voy calculando y voy viendo si el año está cumplido. En este caso, de 2020 a 1999, que es su fecha de ingreso, son 21 años. Acá, fíjense, estamos haciendo en junio y en 1 de mayo ha sido su ingreso. O sea que ha cumplido ya los 21 años. Primero hay que fijarse en los años, luego los meses. Y en el último caso también ver los días que le corresponden. Porque a veces automáticamente hacen esta resta y a veces el mes podría ser aquí 4 y aquí 6. ¿No? Le falta todavía 2 meses, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta primero los años, los meses y los días. ¿Para qué? Para que tenga los años cumplidos redondos. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, la tabla, eso nos indica. Nos dice año entero, no dice que le falta un mes o le falta días, no. De 2 a 4 años, el 5%. De 5 a 7, y cada nivel tiene un distinto porcentaje. ¿Sí? Va a tener, en este caso, 21 años. Buscamos la tabla de 20 a 24 años, 42%. O sea, acá me puedo anotar, ¿no? 42%. 42%. ¿Qué le corresponde a esta persona? ¿Cómo calculo? Esta base de cálculo, que es el 6.366, que son 3 mínimos nacionales por el porcentaje. Entonces, acá voy a poner un chanchullito. 6.366 por el 42%, por 0.42, y ese va a ser el dato, ¿no? Entonces acá vamos a poner simplemente eso, ¿no? Sí. De esta manera generamos la información, ¿no? Del bono de antigüedad. Si vemos en la planilla, estos 2.673 figuran el bono de antigüedad. 2.673,72. De esa manera cumplimos con todos los trabajadores lo que corresponde el bono de antigüedad. Bien, vamos a ir por favor todos a